And bacon and eggs. Seems perfect. But what if it's not? Friends, your future may not be as secure as you think. Where will you be when the atomic bombs fall? La Gran Guerra y la Guerra de los Recursos fueron una serie de conflictos militares que dieron forma al universo de Fallout, que terminaron con la explosión de los petardos más grandes que jamás alguien haya visto, y finalmente creando un ambiente posapocalíptico lleno de mutantes y saqueadores. Este video sobre la Gran Guerra, de hecho ya lo tenía preparado antes de la serie de Fallout, pero debido a los cambios que se realizaron por la serie y los nuevos añadidos al lore de la franquicia, tuve que realizar varios cambios a este guión. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en un buen lugar para vivir. El cambio hacia la energía nuclear dio paso a maravillas tecnológicas anteriormente relegadas a la ciencia ficción, desde mayordomos robóticos hasta computadoras portátiles. Desafortunadamente, los buenos tiempos no durarían mucho. Estas tecnologías ineficientes agotaron los combustibles fósiles, incluso más rápido que en el mundo real, provocando una serie de conflictos conocidos como la Guerra de los Recursos, a principios y mediados del siglo XXI. Estados Unidos, para el final de su tiempo, era un estado dictatorial. El país entero se convirtió en un estado policial, totalitario y corrupto, que sometía a sujetos humanos involuntarios a horribles experimentos científicos y sociales. En el universo de Fallout, la línea de tiempo diverge del mundo real, después de la Segunda Guerra Mundial, manteniendo un estilo de vida y tecnología de los años 50, hasta bien entrado el siglo XXI. El comunismo seguía vigente en China, conservando una mentalidad de la década de 1950, especialmente bajo el liderazgo de Mao Zedong. La caída del viejo mundo comenzó por una serie de conflictos mundiales conocidos como la Guerra de los Recursos, que tienen su origen en una economía global insostenible, dependiente del petróleo y uranio para combustibles, plásticos, energía nuclear y otros usos. Cuando la demanda superó la oferta, comenzó un declive marcado por el nacionalismo y proteccionismo. Estados Unidos, por ejemplo, invadió México en el año 2051 tras lanzar una serie de sanciones económicas diseñadas para colapsar el país y asegurar los recursos de México para el bienestar estadounidense, asegurándose a sí mismos el acceso al petróleo mexicano. Sin embargo, esta acción no fortaleció la economía estadounidense para nada, y en cambio mostró aún más la crisis energética del país. La Commonwealth Europea, inspirada por Estados Unidos, respondió a la escalada de precios del petróleo en Medio Oriente, lanzando acciones militares, dando comienzo a la Guerra de los Recursos, comenzando oficialmente en abril del año 2052, cuando la Commonwealth Europea invadió Oriente Medio, después de que las importaciones de petróleo se volvieran demasiado caras. En ese mismo año, en 2052, una enfermedad conocida como la Nueva Plaga se extendió por América del Norte, resultando en una cuarentena nacional en 2053. Terroristas detonaron una bomba nuclear en Tel Aviv, Israel, en diciembre de este mismo año, a lo que siguieron varias pequeñas escaramuzas nucleares en todo el Medio Oriente. Tanto Medio Oriente como la Commonwealth Europea se aniquilaron mutuamente. Finalmente, los campos petroleros se acabaron, haciendo que todo el conflicto fuera básicamente inútil. Ambos bandos se vieron obligados a firmar una paz incómoda, pero Europa se fragmentó poco después, entrando en una serie de conflictos entre todas las naciones de la Commonwealth Europea durante la Guerra de los Recursos, debido a su dependencia de los campos petroleros del Oriente Medio, colapsando el continente algún tiempo antes de la Gran Guerra. El estallido del conflicto entre Medio Oriente y Europa impulsó al gobierno de los Estados Unidos a dar inicio al proyecto Safe House, con el fin de construir grandes bóvedas subterráneas para proteger a su población, aunque el proyecto estuvo plagado de malversaciones de fondos, corrupción y mala gestión, empezando por el método de financiación bonos basura y terminando con el número de refugios construidos, solo 122 capaces de proteger menos de una décima parte de la población de Estados Unidos. Tras el fin de la guerra, Estados Unidos está enfrentándose también a la crisis de los recursos y la nueva plaga, que se sospechaba que de hecho era un arma biológica desatada por uno de los enemigos del país, que comenzó a extenderse y llevó a cuarentenas masivas en todo Estados Unidos. El gobierno utilizó como excusa la enfermedad, argumentando que un síntoma del virus eran los pensamientos socialistas, lo que se usó como una campaña para arrestar disidentes políticos. En 2055, Wested inició el desarrollo para una cura para la nueva plaga mediante la creación del Centro de Investigación de Wested,
El resultado de las investigaciones en el proyecto de Panimmunidad dio el paso en la creación del virus de evolución forzada, un virus mutagénico altamente contagioso, que fue usado finalmente con fines militares, con la idea de crear supersoldados. A finales de la década, en 2059, Estados Unidos comenzó a prepararse para la guerra con China. China anteriormente había intentado llegar a un acuerdo con Estados Unidos para compartir y obtener ganancias del pozo petrolero de Alaska de Estados Unidos, una de las últimas fuentes de petróleo del planeta. Acuerdos que finalmente fallaron y finalmente ambos bandos se prepararon para una guerra. Los últimos pozos petroleros de Estados Unidos están en Alaska, donde se creó la línea de frente de anchoras, para proteger sus reservas de petróleo de los invasores extranjeros. Canadá se convirtió en el blanco de una campaña de presión, ya que Estados Unidos exigió que las unidades militares estadounidenses pudieran proteger el estratégico oleoducto de Alaska en suelo canadiense, lo que siguieron a varias campañas de represión por parte del gobierno de Estados Unidos y devastación de los recursos de Canadá para alimentar la maquinaria de guerra de Estados Unidos. Para el año 2060, a pesar de la existencia de alternativas como vehículos eléctricos y de fisión, su disponibilidad era limitada debido a la crisis global. La búsqueda de fusión nuclear se intensificaba, pero una solución viable parecía difícil de alcanzar. Para 2063, la mayoría de los refugios de Vault-Tec estarían completos, pero muchos de ellos de hecho resultaron ser laboratorios de experimentación social a gran escala, más que lugares para preservar la raza humana. Eran controlados por Vault-Tec y el Enclave. Esos refugios someterían a sus habitantes a experimentos aberrantes, desde liberación de gases alucinógenos hasta inducción de adiciones. Además se concebían como datos para una nave espacial multigeneracional, utilizando a los habitantes como sujetos de prueba para recopilar información, planificar contingencias futuras, asegurándose el control sobre el destino de la humanidad por parte de la oscura alianza entre el gobierno y las corporaciones. Con un poder y recursos considerables, el gobierno dio libertad total a las empresas, incluso con leyes laborales abusivas o medidas de seguridad casi mínimas. Las empresas estatales, como por ejemplo Vault-Tec y Westec, conspiran con otras corporaciones como Rocco, del Sr. House, que, oh sorpresa, resultó ser igual que todos los demás, y Big Mountain, para establecer un monopolio en el mundo de la posguerra. Incluso se rumoreaba que estaban dispuestos y estaban buscando planes para, de hecho, iniciar una explosión nuclear para provocar el conflicto a gran escala, iniciar la gran guerra ellos mismos y asegurándose de su dominio en el mundo posterior al Holocausto, exterminando cualquier sociedad de la posguerra, incluso si tenían que usar armas nucleares. En 2066, bajo el mando del general Jin Wei, comenzó la guerra chino-americana. Las fuerzas chinas desembarcaron en Alaska como parte de una invasión masiva, aprovechando el invierno para tomar el control de los recursos petroleros de la región y asegurar el flujo de recursos a China. Para fortalecer a sus tropas, el ejército estadounidense ordenó la producción de cualquier servoarmadura funcional, debido a la escasez de combustibles para usar los tanques. Westec logró con éxito crear la primera servoarmadura funcional, la T-45 en 2067, que aunque inicialmente carecía de movilidad, proporcionaba una gran potencia de fuego a los soldados. Pero esta carecían de protección contra el frío en suelo canadiense, aunque fueron modificadas para sobrevivir en Alaska. Las T-45 solo pudieron llegar a un punto muerto con las fuerzas chinas. Durante la guerra, los chinos se enfrentaron a la falta de tecnología que Estados Unidos tenía, aunque aún tenían tecnología robótica, y de hecho habían empezado a desarrollar sus propias servoarmaduras, usando tecnología a la inversa de servoarmaduras estadounidenses, pero sin la tecnología de fusión para ponerlo a gran escala, no tenían una forma de lanzar servoarmaduras contra el enemigo. Finalmente, optaron por soluciones basadas en el espionaje. Esto generó una paranoia extrema sobre infiltrados comunistas, lo que justificó al país la persecución y tortura de chinos estadounidenses y asiáticos. Muchos fueron enviados a campos de concentración, donde se utilizaron collares bombas para controlarlos, mientras que otros fueron usados como sujetos de experimentación humana. El gobierno estadounidense mostró un racismo virulento hacia los asiáticos, especialmente los chinos estadounidenses, debido a su guerra. Muchos fueron enviados a campos de entrenamiento como Little Yangtze para experimentos científicos, mientras que otros fueron atacados por sus vecinos, con la policía a menudo siendo cómplice de su sufrimiento. A pesar de la falta de tecnología que Estados Unidos tenía, China demostró una maestría en el espionaje, siendo pioneros en la creación de tecnología de camuflaje avanzada, llegando al punto de desarrollar trajes de sigilos y una completa flota fantasma de submarinos furtivos equipados con esta tecnología,
permitiéndoles infiltrarse hasta el Atlántico. Se menciona incluso que el sigilante estadounidense y la tecnología de visibilidad asociada creada por Estados Unidos en la guerra son de hecho imitaciones pobres de las versiones originales chinas. La fusión nuclear finalmente aparecería como una solución a los conflictos del mundo en 2066, como una rama de los proyectos de investigación de servoarmadura iniciados por el ejército de Estados Unidos en agosto de 2065, como una solución viable. Con una financiación generosa y recursos casi ilimitados, la primera célula de fusión cruda se haría a conocer al mundo poco después. Lastimosamente, Estados Unidos declararon que no comercializarían las células de fusión y nada de su tecnología, ni compartirían sus pozos petroleros. China dependía en gran medida de los combustibles fósiles y las exportaciones de petróleo. La guerra se recrudeció. Cada vez más molestos por la ocupación estadounidense en su país, los canadienses se alzaron en armas. Los ataques terroristas canadienses a las líneas de suministros estadounidenses hacia Alaska se utilizaron como un casus belli para anexar Canadá. Esto allanó el camino de la nación del país una década después para permitir el paso de tropas americanas. Canadá dejó de existir y pasó a ser una especie de pequeña América, explotada por sus recursos, con restricciones y enfrentando protestas. Se alzaron grupos de resistencia para proteger el país, pero la devastación de sus ecosistemas y disturbios terminaron en acciones violentas por parte de Estados Unidos. En 2074, Estados Unidos lanzó una invasión a China, con la esperanza de debilitar su esfuerzo bélico, al abrir un segundo frente en Asia. Sin embargo, la campaña no avanzó como se esperaba, debido a las largas líneas de suministro y a las defensas chinas. Los combates en Alaska y Asia no produjeron los resultados que se deseaban, aunque aumentaron las bajas durante los próximos 2 años, dejando al país al borde de la bancarrota para financiar la guerra. La situación empeoró tanto en el frente interno como en el externo, erosionando los derechos civiles en Estados Unidos en medio de una guerra aparentemente interminable. Hubo incluso una importante batalla en la Luna en el Mar de la Tranquilidad, donde se usaron incluso las servoarmaduras. En respuesta a la ocupación china de Anchoras, el ejército de los Estados Unidos lanzó un proyecto militar 38917 en comparación con Rockwell y General Atomics International, con el objetivo de crear el robot de combate más poderoso de la historia, en respuesta al supuesto War Machine chino. El desarrollo de Liberty Prime comenzó en 2076 con la intención de que fuera una superarma que simbolizara el poder militar estadounidense. Aunque lograron completar el chasis, el módulo de voz y los sistemas de armas no pudieron encontrar una fuente de energía compacta para activar sus sistemas. Esta demora obligó al ejército estadounidense a seguir sin Liberty Prime. La finalización de la servoarmadura T-51 cambió el curso de la guerra a favor de Estados Unidos. Su superioridad y eficacia en combate ejercieron una enorme presión sobre las fuerzas chinas, lo que llevó a una segunda invasión a la China continental. Sin embargo, Estados Unidos enfrentaba problemas internos en ese momento, como la escasez de alimentos, que provocó disturbios en agosto. La respuesta del gobierno y el ejército fue declarar la ley marcial, transformando a Estados Unidos en una dictadura de facto. Con las nuevas unidades de servoarmaduras estadounidenses atacando a China continental, las líneas de suministro chinas se quedaron gravemente debilitadas. La ciudad de Anchoras fue finalmente liberada y se eliminó la presencia china, erigiéndose un monumento conmemorativo en Washington, D.C., en honor a los soldados que lucharon y perecieron en la batalla. La violencia entre Estados Unidos y grupos de luchadores por la libertad canadienses continuó durante todo el año de 2077 hasta el final de la Gran Guerra. Obligados a retirarse de su frente en Alaska, China tenía otro as sobre la manga, y estos eran los robots Liberators, que serían la base para abrir otro frente en la guerra desplegándose por aire en suelo estadounidense en los días previos a la Gran Guerra que estalló en 2077, siendo el avance previo a otra invasión con sus propias unidades de servoarmaduras. Estas unidades serían desplegadas por vía aérea por todo Estados Unidos, pero la Gran Guerra estalló antes de que se produjera la invasión a gran escala. Después de la batalla de Anchoras, las unidades de servoarmadura más avanzadas como la serie T-60 se utilizaron y las tropas fueron redistribuidas rápidamente a China y en todo el país para contener disturbios y mantener el orden. Sin embargo, muchos veteranos de Alaska se encontraron nuevamente en la línea frente, enfrentando a los ciudadanos que supuestamente debían proteger. A pesar de la violencia en la guerra, la economía estadounidense está al borde del colapso con escasez de mano de obra y cierre de bases en el continente, convirtiéndolas en defensas automáticas y enviando a sus tropas en Asia. Finalmente se llegó a unas mesas de negociaciones entre China y Estados Unidos casi al final de la guerra, con la esperanza de encontrar un tratado de paz.
un tratado de paz que quizás habría llegado a una serie de concesiones entre ambos países y el final de la guerra. Pero estas concesiones y la idea de tratado de paz finalmente fallaron, frustradas por sabotajes de Voltec y conflictos entre China y Estados Unidos. En marzo, el último presidente de los Estados Unidos se retiró de la Casa Blanca, estableciendo lo que se conocería como el enclave en una plataforma petrolera cerca de San Francisco para prepararse para la inminente ruina. La sociedad se desintegró gradualmente, exacerbada por la codicia del complejo militar industrial. En diferentes regiones como Appalachia, Massachusetts, los disturbios y la presión corporativa se intensificaron, reflejando conflictos pasados como la guerra del carbón. Para el final de la guerra, el precio del combustible y las oportunidades de tener un empleo fijo eran casi nulas. De hecho, casi todas las empresas empezaron a automatizarse en gran escala, dejando a miles de personas desempleadas. La Gran Guerra finalmente estalló el 23 de octubre de 2077, con ataques nucleares que desencadenaron la destrucción global, mientras otros países respondían en cadena. Toda nación que tuviera un misil nuclear la lanzó en ese momento como respuesta al conflicto. La humanidad enfrentaba su destino sellado por las armas nucleares, marcando el comienzo del fin del viejo mundo. Tras la Gran Guerra, el mundo quedó devastado por el intercambio nuclear, con China y Estados Unidos dejando de existir. Las ojivas nucleares desencadenaron una lluvia radioactiva que envolvió el planeta, combinándose con armas biológicas y químicas que causaron cambios climáticos masivos y alteraciones en el ecosistema. La flora se afectó, con muchas plantas incapaces de crecer o mutando, lo que llevó a la adopción de cultivos radioactivos para la supervivencia. La Gran Guerra duró apenas 2 horas, pero no tuvo ningún vencedor. Antes de este cataclismo, los conflictos por los recursos exacerbaron el pico del petróleo y habían devastado Europa y el Medio Oriente. Los altos precios de la gasolina llevaron a Estados Unidos y posiblemente a China a adoptar una sociedad completamente nuclear. Mientras el resto del mundo colapsaba, los remanentes de Estados Unidos representados en el enclave se ocultaron finalmente, perdiendo poder poco a poco, siendo perseguidos por la RNC y la Hermandad del Acero, casi al final de sus tiempos, quedando dispersados por todo el continente. La guerra desencadenó mutaciones genéticas en los animales, principalmente por la exposición del virus de evolución forzada en la atmósfera, que se terminó expandiendo por todo el mundo, dando lugar a nuevas especies atadas al entorno posapocalíptico, como los brahmans. Después de la guerra nacieron nuevas sociedades y tribus. Muchos se convirtieron en carroñeros, mientras que otros sufrieron mutaciones y se transformaron en necrófagos. Algunos tuvieron suerte y lograron ocultarse en uno de los refugios subterráneos. Si se puede llamar suerte a eso, pero muchas de las personas que entraron a esos refugios jamás volverían a salir, ni siquiera sus descendientes. Los refugios fueron lugares horribles donde Voltec y científicos torturaban a personas y los asesinaban, con el fin de asegurar la supervivencia del enclave y Voltec. Pero díganme ustedes qué piensan de la Gran Guerra, de los resultados y de cómo terminó el conflicto. Un conflicto que se hubiera solucionado si todo el mundo hubiera sido más consciente con los recursos del planeta, del agua, de la energía. Y esperemos que algo así no ocurra en nuestro mundo. No olviden darle like, suscribirse al canal y argumentar de qué otro tema les gustaría que habláramos. Hasta la próxima. La gente despertó del sueño americano. Años de consumo desembocaron en la escasez de todos los recursos importantes. El mundo se colapsó. La paz se convirtió en un lejano recuerdo. Ahora estamos en el año 2077 y nos encontramos al borde de una guerra total.